Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 182, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII, capítulo 15. Kant, 513. Las obras del periodo crítico. En los 10 años que siguieron a la publicación de la disertación, Kant fue lenta e intensamente elaborando su filosofía crítica. En este tiempo publicó muy pocas cosas y nada referente a los temas de su meditación. La reseña de una obra de anatomía, 1771, un artículo sobre las razas humanas, 1775, dos artículos pedagógicos sobre filantropía de Basedow de 1777. Nada más. La crítica de la razón pura apareció en 1781. En esta obra, Kant, como él mismo escribía a Moisés Mendelssohn el 16 de agosto de 1783, llevó a término el fruto de una meditación de 12 años, en 4 o 5 meses, casi al vuelo, poniendo sí la máxima atención en el contenido, pero con poco cuidado de la forma y de cuanto es necesario para ser fácilmente entendido por el lector. Las cartas a Marco Hertz dan alguna noticia sobre la génesis y los progresos de la obra. El 7 de junio de 1771, Kant escribía: «Estoy trabajando en una obra, la cual, con el título de los límites de la sensibilidad y de la razón, no sólo debe tratar de los conceptos y de las leyes fundamentales que conciernen al mundo sensible, sino que debe ser también un esbozo de lo que constituye la naturaleza de la doctrina del gusto, de la metafísica y de la moral». El tema fundamental de las tres críticas estaba ya claro en la mente de Kant, pero este tema debía después dividirse y articularse en el curso de su trabajo. En una carta del 21 de febrero de 1772, Kant da el título definitivo de su obra. Puedo ahora presentar una crítica de la razón pura que trata de la naturaleza del conocimiento, tanto teórico como práctico, en cuanto puramente intelectual. De la primera parte, que trata primero de las fuentes de la metafísica, su método y sus límites, luego de los principios puros de la moralidad, publicaré lo que se refiere al primer tema dentro de 3 meses. En la mente de Kant, la doctrina del gusto estaba ya separada de la metafísica y de la moral, que sin embargo permanecían todavía unidas. Kant, con todo, no cumplió su promesa hasta después de 9 años. Cartas sucesivas a Hertz justifican sus retrasos con la dificultad y novedad del tema y la necesidad de alcanzar, antes de terminar una parte de su obra, una visión de conjunto de todo el sistema del cual forma parte. Y así, solamente el 1 de mayo de 1781 podía Kant anunciar a su amigo la próxima publicación de la Crítica de la Razón Pura, que en efecto apareció aquel año. La segunda edición apareció en 1787 y contiene importantes modificaciones y adiciones con respecto a la primera, sobre todo en lo que se refiere a la parte central y más difícil de la obra, la deducción trascendental. Las diferencias entre las dos ediciones y la preferencia otorgada a la primera por estudiosos e historiadores, empezando por Schopenhauer, es uno de los motivos de la diversidad de las interpretaciones que se han dado al kantismo. Por otra parte, el valor mismo de las diferencias está sujeto a discusión. La crítica de la razón pura abre la serie de las grandes obras de Kant. En 1783 salían los prolegómenos a cualquier metafísica futura que se presente como ciencia, exposición más breve y en forma popular de la misma doctrina de la crítica. Siguieron Fundamentación de la metafísica de las costumbres, de 1785, Crítica de la razón práctica, 1787, Crítica del juicio, 1790, La religión dentro de los límites de la simple razón, 1793,
La metafísica de las costumbres, 1797, que en la primera parte contiene los fundamentos metafísicos de la doctrina del derecho y en la segunda parte los fundamentos metafísicos de la doctrina de la virtud. Antropología desde el punto de vista pragmático, 1789. En el prólogo de esta obra, Kant distingue la antropología pragmática de la fisiología. Esta última tiene por fin determinar cuál sea la naturaleza del hombre, mientras que la antropología pragmática estudia al hombre tal como él mismo se hace en virtud de su libre voluntad. En los mismos años en que aparecían sus obras fundamentales, Kant publicaba artículos, opúsculos, juicios críticos y aclaraciones de su pensamiento en puntos particulares. En 1782 publicaba una breve noticia de la edición de J. Bernoulli del Epistolario de Lambert y una noticia para los médicos que trata de la epidemia gripal. En 1783 publicó una recensión de la obra de Schulz hacia la doctrina moral. En 1784 publicaba dos ensayos, Ideas para una historia universal desde el punto de vista cosmopolita y Respuesta a la pregunta ¿qué es el iluminismo? En 1785 aparecieron un examen de la obra de Herder, Ideas sobre la filosofía de la historia para la humanidad, y tres breves ensayos sobre volcanes de la luna, sobre la ilegitimidad de la falsificación de prensa, caracteres del concepto de raza humana. En 1786, Kant publicaba un ensayo, Conjetura sobre el comienzo de la historia humana, una crítica de la obra de Hufeland, Principios del derecho natural, otro ensayo titulado, que significa orientarse en el pensar, con el cual interviene en la polémica sobre el panteísmo entre Jacobi y Mendelssohn. Algunas observaciones sobre la obra de Jacob, examen de la aurora de Mendelssohn y un escrito más importante, Principios metafísicos de la ciencia natural. En 1788 apareció el artículo sobre el uso de los principios teleológicos en filosofía y un breve ensayo sobre un escrito de Ulrich, Eleuteriología. Al mismo año probablemente pertenecen el discurso de Medicina Corporis. En 1790 apareció el pequeño escrito sobre el fanatismo, un opúsculo sobre un descubrimiento según el cual toda nueva crítica de la razón pura debe hacerse mediante una vieja y no necesaria crítica, y un artículo de respuesta y examen de tres escritos de Kastner. Es de 1791 un artículo sobre la falta de toda investigación filosófica en Teodicea. A los años 1788 a 1791 pertenecen también 7 pequeños escritos, comunicados por Kant al profesor Kiesewetter. Primero, respuesta a la pregunta, ¿es una experiencia que pensemos? Segundo, sobre el milagro. Tercero, refutación del idealismo problemático. Cuarto, sobre la providencia particular. Quinto, sobre la oración. Sexto, sobre el momento de la velocidad en el instante inicial de la caída. Séptimo, sobre el significado formal y material de algunas palabras. En 1793, Kant escribió y dejó incompleta una respuesta al tema del concurso de la Academia de Berlín. ¿Cuáles son los progresos reales que la metafísica ha hecho desde el tiempo de Leibniz y Wolff? Y publicó un artículo sobre el dicho común: lo que vale en teoría no vale en la práctica. En 1794 publicó 2 artículos sobre el influjo de la luna en el clima y el fin de todas las cosas. En 1795 apareció el escrito Por la paz perpetua, que expresa el pensamiento político de Kant, y en el mismo año se publicaron algunas observaciones como apéndice al escrito de Schoemering sobre el órgano del alma. En 1796, Kant publicó algunos artículos polémicos sobre el tono noble de la filosofía, recientemente exaltado, en el cual,
a propósito de una obra de Schlosser, critica la apelación a la intuición intelectual y al sentimiento místico. Un artículo de respuesta a las críticas de Reimarus contra las afirmaciones matemáticas contenidas en el escrito precedente. Arreglo de una polémica matemática fundada en un malentendido. Y un artículo de réplica a la respuesta de Schlosser. Anuncio de la próxima conclusión de un tratado de paz perpetua en filosofía. En 1797 apareció un artículo dirigido contra una afirmación de Benjamin Constant sobre el presunto derecho de los hombres a mentir por amor. En 1798 Kant escribía un artículo sobre el poder del sentimiento, que volvió a publicar el mismo año, formando la tercera parte de la lucha de las facultades. Al mismo año pertenecen también dos cartas sobre la impresión de libros, dirigidas contra las críticas que había merecido su filosofía de Nicolai. En 1799, en respuesta a la afirmación contenida en una recensión de la doctrina de la ciencia de Fichte, Kant publicaba una aclaración en la cual definía la doctrina de Fichte como un sistema absolutamente insostenible. En 1900, en el prólogo a un escrito de Hachmann, polemizaba de nuevo contra la mística, que pretende valer como experiencia suprasensible. A estos escritos es necesario añadir los que en los últimos años de la vida de Kant fueron publicados por sus discípulos. Así se publicaron por Hacke La Lógica, Manual para Lecciones, 1800, por Ring La Geografía Física, 1802, lecciones dadas por Kant sobre este punto, por el mismo Ring La Pedagogía, también recogida de las lecciones de Kant. Muerto Kant, se publicaron sus lecciones sobre la doctrina filosófica de la religión, 1817, y sobre metafísica, 1821. La obra de que Kant se ocupaba en los últimos años de su vida y que ha quedado fragmentaria en sus manuscritos, Opus Posthumum, fue publicada parcialmente por Reike en 1882, por Krause en 1888, con el título Paso de los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza a la física, y por Adikes en 1920, y finalmente, en forma completa y filológicamente muy cuidada, por Buchenau y Lehmann, en los dos últimos volúmenes de la gran edición de las obras de Kant de la Academia de Berlín, 1936-1938. Esta edición contiene también el epistolario del filósofo.